La profundidad de campo es la zona de la imagen que apreciamos enfocada o con nitidez. Es un recurso excelente cuando hablamos de composición, ya que gracias a él podemos dirigir la mirada del observador hacia el lugar que nos interese dentro de la fotografía. Suele ser uno de los aspectos que más nos llama la atención cuando comenzamos a hacer fotografía y sin embargo la mayoría de las veces escapa a nuestro control. Vamos a ver en el vídeo de hoy qué factores influyen en la profundidad de campo y cómo conseguir desenfocar los fondos. Se denomina profundidad de campo al área de la fotografía que apreciamos con nitidez, que se encuentra enfocada. Es decir, cuando observamos una fotografía y distinguimos zonas nítidas y zonas borrosas. La profundidad de campo se corresponde con el espacio por delante y por detrás del objeto que hemos enfocado y que nuestro ojo ve con una nitidez aceptable. En realidad, enfocado al 100% solo va a existir un plano, el resto estará desenfocado. Pero ese desenfoque es tan pequeño que no llegamos a apreciarlo y nos creemos que está enfocado. En todos los casos, la distancia enfocada siempre va a ser menor por delante del plano de enfoque que por detrás. Vamos a ver qué factores influyen en la profundidad de campo. 4 van a ser los factores que debemos tener en cuenta y que van a influir de manera decisiva en la profundidad de campo. Uno de ellos es la apertura del diafragma. Cuanto más abierto tenemos el diafragma, es decir, cuanto menor sea el número F, menor será la profundidad de campo de nuestra imagen, por lo que serán más los elementos que aparezcan desenfocados en ella. Y al revés, cuanto más cerrado esté el diafragma, es decir, cuanto mayor sea el número F, mayor será la profundidad de campo y serán más los elementos que aparezcan con una nitidez aceptable. Como observamos en la imagen, con un número F más alto, la distancia que aparecerá con nitidez aceptable será mayor que si utilizamos un número F más pequeño. Así, una fotografía tomada desde el mismo punto y con un mismo objetivo tendrá más profundidad de campo o zona con nitidez si disparamos a f16 que si lo hacemos, por ejemplo, a f2.8. De esta manera nos tenemos que preguntar a la hora de utilizar una u otra abertura qué pretendemos que salga enfocado en la imagen. Si pretendemos mostrar un paisaje en toda su amplitud o una escena callejera, sabemos que tendremos que disparar con una abertura muy pequeña, es decir, un número F alto. Si lo que pretendemos es fotografiar un objeto y aislarlo de su entorno, debemos utilizar una abertura muy grande o lo que es lo mismo, un número F muy pequeño. Yo sé que esto del número F parece un lenguaje críptico y es más de componentes de una secta que de aficionados a la fotografía. Voy a intentar explicarlo muy rápidamente e intentar que sea claro. Cuando hablamos de apertura nos estamos refiriendo al tamaño del orificio que permite pasar la luz a través del objetivo para exponer el sensor de la cámara. Si queremos reducir la cantidad de luz a la mitad, debemos reducir el área a la mitad. Una reducción de la abertura a la mitad es lo que se conoce como una reducción de un número F. Del mismo modo, un incremento al doble de apertura supone un incremento de un número F. La apertura máxima de un objetivo sería el F0. A partir de ahí iremos cerrando el diafragma, aumentando ese número F cada vez que eliminemos la mitad de la luz que entraba en cada paso anterior. Este número F es un factor de geometría. Para reducir a la mitad el área de un círculo tenemos que dividir
el diámetro por la raíz cuadrada de 2. Los resultados que nos van dando de esas divisiones sucesivas son los números que conocemos: 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6. Las cámaras actuales permiten pasos intermedios porque utilizan para ello, en vez de raíces cuadradas, raíces a la sexta en las divisiones. Por lo que tenemos pasos de diafragma más variados y por supuesto más precisos. Bien, la distancia al plano de enfoque es la segunda de las variables que afectan o tienen que ver con la profundidad de campo. A menor distancia entre el objeto y la cámara, menor profundidad de campo. Y cuanto mayor sea la distancia entre la cámara y el objeto, mayor profundidad de campo. Eso significa que, partiendo de que estamos haciendo la fotografía con el mismo objetivo y la misma apertura fijada de antemano, cuanto más nos acercamos, cuanto más cerca nos encontremos del elemento que estemos enfocando, menor será la profundidad de campo. Y cuanto más lejos nos encontremos del elemento que estemos enfocando, la profundidad de campo será mayor. En el siguiente gráfico podemos comprobarlo. Así, con un mismo encuadre y una misma distancia focal, la profundidad de campo variará a medida que acerquemos la cámara al objeto a fotografiar, reduciéndose la misma conforme acercamos la cámara. Profundidad de campo es la distancia focal del objetivo que empleemos también. A mayor distancia focal, menor será la profundidad de campo, y cuanto menor sea la distancia focal utilizada, mayor será la profundidad de campo. A medida que usamos teleobjetivos o objetivos de larga distancia focal, más allá de los 50 milímetros en full frame y en formato micro 4 tercios a partir de 25 milímetros, la fotografía realizada tendrá una profundidad de campo menor, mientras que si utilizamos lentes de focal corta, de 25 kilómetros hacia abajo en micro 4 tercios y de 50 milímetros para abajo en full frame, la fotografía tendrá una profundidad de campo mayor. Esta regla además se aplica tanto para focales fijas como para focales zoom. Finalmente, también influye el tamaño del sensor. Cuanto más pequeño sea el sensor de nuestra cámara, mayor será la profundidad de campo. Así, un sensor micro 4 tercios nos ofrece más profundidad de campo que un sensor full frame. De ahí que las cámaras de teléfono móvil, por ejemplo, tengan esa profundidad de campo tan grande, debido a que tienen un sensor diminuto, muy chiquitito. Luego tampoco debemos olvidar otros aspectos más subjetivos que, si bien no afectan a la profundidad de campo en sí mismo, sí intervienen en nuestra apreciación de esa nitidez. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a nuestra agudeza visual, al tamaño o resolución en que estemos viendo la imagen. Por ejemplo, nosotros podemos apreciar en la pantalla de nuestra cámara que la fotografía nos ha salido correctamente enfocada. Y luego, cuando la llevamos al ordenador y la ampliamos, pues resulta que no era así. Y ya no digamos si la vemos en una televisión de plasma. De ahí que sea muy importante conocer estos conceptos desde nuestros inicios para, sobre todo, evitarnos muchas frustraciones. Ahora bien, me preguntaréis, ¿y cómo calcular la profundidad de campo? A partir de estos parámetros es posible calcular el valor de la profundidad de campo que vamos a obtener al hacer una fotografía. Ahora, es complejo. Yo utilizo una calculadora online, se llama Photofields, que también puedes descargarla en tu teléfono móvil, donde, introduciendo estos factores, es decir, el modelo de tu cámara para ver el tipo de sensor, la distancia focal utilizada, la apertura del diafragma del objetivo y la distancia al objeto sujeto a fotografiar, te informa de la distancia real que vas a tener de profundidad de campo. Además, diferenciando la distancia por delante del plano de foco y la distancia por detrás. Además, aporta una información muy interesante, que es la distancia hiperfocal. ¿Y qué es esto de la distancia hiperfocal? Pues no es ni más ni menos que el punto donde deberías enfocar para tener la mayor profundidad de campo posible. Imaginad una escena en que tenemos a un sujeto frente a nosotros y un fondo maravilloso 100 metros más allá.
Si enfocamos al sujeto, el fondo aparece desenfocado, y si enfocamos al fondo, quien aparece desenfocado es el sujeto. Sin embargo, si enfocamos en un punto determinado más allá del sujeto, podemos sacar enfocado tanto al sujeto como al fondo. Precisamente por lo que hemos dicho antes, porque siempre delante del plano focal hay una zona enfocada. Bien, os dejo en la descripción el nombre y la dirección web de esta calculadora, y resumiendo, obviando el tamaño del sensor de nuestra cámara, que es el que es y no podemos cambiarlo, ¿cuál sería la combinación de factores para sacar un fondo desenfocado? Lo que se conoce como un buen buque. Deberíamos en principio colocar en nuestra cámara un objetivo de distancia focal de 50 milímetros en adelante, o su equivalente en otros formatos. Seleccionar un número F lo más bajo posible, es decir, abrir todo lo posible el diafragma de nuestro objetivo y acercarnos lo más posible al sujeto u objeto a fotografiar. ¿Y qué deberíamos hacer para sacar una fotografía donde nada saliera desenfocado? Pues deberíamos colocar en nuestra cámara un objetivo lo más angular posible, de una distancia focal de 35 milímetros hacia abajo o su equivalente en otros formatos, seleccionar un número F lo más alto posible, es decir, cerrar todo lo posible el diafragma de nuestro objetivo y alejarnos lo más posible al sujeto u objeto que queramos fotografiar. Y bien amigos, eso ha sido todo en el día de hoy. Seguiremos la semana que viene con otros nuevos datos sobre cómo aprender a hacer fotografías para que sea uno de nuestros hobbies más preciados. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dame un like, suscríbete al canal y nos vemos la semana que viene.